Hola, hola, bienvenidos al canal. Yo soy Andrea Giraldo y hoy les quiero enseñar a realizar este hermoso arete de flecos de girasol. Entonces acompáñenme. Para este diseño vamos a estar ocupando mostacillas en el número 10 de color blanco, amarillo, mostaza, naranja, dos tonos de verde, un tono oscuro y un tono un poco más claro. Y también vamos a estar ocupando tres tonos de color café, un tono café como miel brillante, un tono más claro y un tono más oscuro. Todas estas mostacillas son en el número 10. También vamos a estar ocupando hilo Aptan de calibre 60. Yo lo voy a estar realizando en color blanco. Vamos a usar aguja para mostacilla en el número 10 de la marca Regal y tijeras. Para empezar vamos a tomar aproximadamente 220 centímetros de hilo para hacer de una vez los flecos y los vamos a pasar por nuestra aguja. Y vamos a jalar un trozo bien largo para que nos quede más fácil trabajar. Vamos a empezar tomando 4 mostacillas de color blanco y las vamos a pasar hasta el final de nuestro hilo. Recuerden que cuando trabajamos con trozos de hilo largos, tenemos que trabajar despacio, o sea, jalar el hilo despacio. Ubicamos aquí de esta forma y vamos a pasar de abajo hacia arriba por estas dos. Y nuevamente jalamos todo nuestro hilo y apretamos. Vamos ahora a bajar. Nuestro hilo está saliendo acá y vamos a bajar por estas dos. Y jalamos nuevamente. Vamos a tomar nuevamente dos mostacillas de color blanco, pasamos de arriba hacia abajo y jalamos. Ajustamos acá y sostenemos así con nuestros deditos y ahora subimos por estas dos. Vamos a hacer lo mismo, tomamos nuevamente dos mostacillas y pasamos de abajo hacia arriba. Jalamos, ubicamos acá y bajamos por estas dos. Y apretamos. Vamos a tomar ahora una de color mostaza y una de color blanco. Nuestro hilo sale por abajo, entonces pasamos de arriba hacia abajo y jalamos. Las ubicamos y vamos a subir por el centro de las dos. Ahora una amarilla y una mostaza, pasamos de abajo hacia arriba y después bajamos nuevamente por estas dos. Tomamos ahora una mostaza y una amarilla, el hilo está saliendo por abajo, entonces de arriba hacia abajo pasamos. Las ubicamos acá muy bien y subimos por este centro de las dos. Tomamos ahora dos mostazas, nuestro hilo está saliendo por arriba, entonces de abajo hacia arriba, jalamos, ubicamos acá bien y pasamos hacia abajo por estas dos que estamos ubicando justo ahora y apretamos. Tomamos ahora una verde fuerte o verde oscuro y una amarilla. Pasamos de arriba hacia abajo, las vamos a ubicar acá muy bien y subimos por el centro de estas dos. Tomamos ahora dos naranjas, pasamos de abajo hacia arriba, ubicamos acá y ahora pasamos de arriba hacia abajo. Vamos a tomar ahora uno de color naranja y uno de café oscuro, pasamos de arriba hacia abajo, ubicamos acá y subimos por estas dos. Tomamos ahora un café oscuro y un amarillo, pasamos de abajo hacia arriba y ahora bajamos por estos. Tomamos ahora uno naranja y uno de color café, pasamos de arriba hacia abajo, jalamos, ubicamos acá y subimos por el centro de estos dos.
Y así nos queda la primera hilera. Aquí la pueden pausar si gustan para que se guíen exactamente como va el orden de los colores. Para la siguiente hilera vamos a empezar tomando 4, 1 café oscuro, 2 café claro, 1 café oscuro. Y aquí tenemos la primera, la voy a girar para trabajar de acá hacia acá y vamos a disminuir. Entonces vamos a contar 1 y 2 espacios, pasamos por este segundo, subimos por 2 mostacillas, una café oscura y una café claro y apretamos. Ahora vamos a tomar una café claro y una café oscuro y la vamos a pasar por el siguiente hilo de esta forma y después subimos por el centro de las 2 mostacillas. Les voy a seguir mostrando así de muy cerquita los colores que van a ir de pues siguientes. Seguimos con uno café claro y uno café oscuro y vamos a ubicar básicamente en todos los espacios que tengamos disponibles. No vamos a aumentar, todo este tejido es de disminuir hacia arriba. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo el color que sigue para que se vayan guiando. O si no, cada vez que se termine una hilera pueden pausar el video. ¿Listo?
vez completemos toda la parte de arriba del tejido, vamos a recortar esta puntita que nos quedó del inicio y con la hebra de hilo que tenemos acá vamos a empezar a bajar de 2 en 2 hasta llegar a la puntita donde acabamos de cortar el hilo. Para allí empezar a hacer los flecos. Aquí ustedes verán por cuáles pasan, esto no tiene ningún orden. Yo voy a pasar acá hacia abajo de 2 en 2 y en una parte voy a bajar y subir por la del lado para bajar de nuevo por la que queda en el borde. Ahora van a poder ver para poder llegar exactamente donde necesitamos. Miren, acá pasamos por otra. Ahora vamos a bajar por otras dos. Vamos a bajar por otras dos. Aquí está un poquito apretado porque ya hemos pasado el hilo por ahí, pero vamos a jalar un poquito duro y aquí es donde vamos a pasar hacia arriba por dos y de nuevo hacia abajo por dos para ya llegar a las mostacillas que nos quedan en el borde. Y aquí sí seguimos bajando hasta llegar a las primeras dos que ubicamos. Para el primer fleco vamos a tomar 7 mostacillas de color blancas. Vamos a tomar también una de color verde claro, una de color verde oscuro y finalmente 11 de color blancos y las vamos a pasar hasta el final de nuestro hilo para allí empezar a subir por todas. Miren, acá las bajamos hasta donde tenemos el resto del tejido y vamos a separar una sola, la última mostacilla de color blanco y pasamos por todas las demás de hacia arriba. Después también vamos a pasar por las dos primeras mostacillas que ubicamos en todo el inicio del video. Siempre para hacer los flecos vamos a tener que pasar por toda esa primera hilera. Ahora vamos a pasar por las dos del lado de arriba hacia abajo para empezar a hacer el próximo fleco. Para este fleco ocupamos 5 mostacillas de color blanco, 2 de color verde claro, 2 de color verde oscuro y 13 de color blanco y vamos a hacer exactamente lo mismo. Separamos la última y con la ayuda de la aguja vamos a pasar por todas las demás mostacillas hacia arriba donde tenemos el resto del tejido. Vamos jalando despacito y vamos apretando un poco el hilo, no lo vamos a apretar mucho para que los flecos nos puedan quedar con movimiento. Y después también debemos subir por las dos mostacillas que les digo que son las primeras que ubicamos. Aquí recuerden jalar un poquito despacio porque se nos pueden partir las mostacillas ya que hemos pasado muchas veces el hilo por estas partes. Vamos ahora a pasar hacia abajo por las siguientes dos para continuar con el tercer fleco. Para el tercer fleco tomamos 3 blancas, 4 verde claras, 2 verde oscuras y 15 blancas al final. Y aquí pues yo ya no hice el proceso porque es exactamente lo mismo, separan una y suben por el resto y después bajan por las siguientes dos. Para el fleco número 4 tomamos 3 blancas, 4 verde clara, 2 verde oscuras y 17 de color blanco en la parte de abajo. Para el fleco número 5 tomamos 3 blancas, 3 de color verde claro, 2 de color verde oscuro y 19 en la parte de abajo, o sea 19 blancas en la parte de abajo. Ya saben, separan una y se vuelven por el resto. Para el siguiente fleco tomamos 2 blancas, 2 verde clara, 3 verde oscuro y 23 blancas. Para el siguiente tomamos solo uno de color verde claro, 2 verde oscuro y 29 de color blanco en esta parte. Para el fleco número 8 tomamos un verde oscuro, 2 amarillos, 5 blancas, un amarillo y 21 de color blanco. Aquí tenemos el fleco 9 y 10. Para el fleco número 9 son una mostaza, 2 naranjas, 2 mostaza, 2 amarillas y 21 blancos. Y para el número 10 es una mostaza, 2 naranjas, 1 mostaza, 1 amarillo y 21 blancos. Aquí lo pueden pausar para que vean bien los colores que van.
En el fleco número 11 empezamos uno naranja, dos mostazas, uno amarillo y 20 de color blanco. Para el fleco número 12 tomamos uno naranja, dos amarillos y 19 de color blanco. Y para el 13, que es el último, vamos a tomar uno de color amarillo, uno mostaza, uno amarillo, dos mostaza y 15 de color blanco. Y este ya sería el último. Aquí vamos a pasar por las dos mostacillas que corresponden y vamos a subir por algunas otras mostacillas para poder hacer el nudito. Acá vamos a pasar por las de color café que nos quedan en el borde. Y en esta parte vamos a hacer el nudito, pasamos la aguja por la partecita de atrás agarrando el hilo que queda entre mostacillas, formamos una especie de bolita y con la aguja pasamos por el centro y apretamos. Y aquí si ustedes gustan pueden pasar por más mostacillas, yo ya voy a recortar y aquí pueden quemar la puntita. Y así es como ya nos queda nuestro arete de flecos. Recuerden que el otro sería exactamente igual para hacer el par. Los invito a que se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram, en Facebook y TikTok. Aparezco como Andrea G. Bravo. Si tienen alguna duda o sugerencia me la pueden dejar en los comentarios.